Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, créemelo, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. Parece mentira, pero en este tipo de video yo simplemente voy a hablar de aquellos aspirantes a la presidencia de la República, lo cual nadie menciona. Ese tipo de aspirante a la presidencia que, si tú analizas lo que son las portadas de los grandes periódicos en República Dominicana, y cuando hablamos de la radio, la televisión, y por qué no, vamos a decir de las redes sociales, hablar de esos aspirantes a la presidencia, los cuales pueden ser considerados como pequeños, con poca posibilidad de alcanzar la presidencia en las elecciones del 24, y no hablemos del 28, yo a veces pienso que como una forma de tú conocer un poquito lo que es el comportamiento político, pero también el panorama político de República Dominicana, analizar la política dentro de ese contexto global en la cual tú abarcas a todos los aspirantes a la presidencia, pienso yo que es sumamente importante. Como una forma, yo no voy a decir de educar o informar, pero una forma de comentar y analizar y, por qué no, dar mi opinión sobre cuáles podrían ser el comportamiento de ese tipo de aspirantes a la presidencia que en este momento pueden ser considerados como irrelevantes. Pero en política nada está escrito, y las personas que son hoy considerados como irrelevantes políticamente, es posible, producto de cualquier tipo de circunstancia o cambio, como dicen algunos, esas personas que son consideradas irrelevantes cuando se habla de su liderazgo y su capacidad de llamar las masas y el entusiasmo de una gran mayoría de los votantes dominicanos, es posible que en un futuro inmediato o lejano, esos sean los próximos presidentes de la República. Por eso a mí me gusta hablar sobre este tipo de tópico. No cabe duda que en este tipo de trabajo hay varias palabras, expresiones o conceptos, lo cual tú vas a escuchar a través de este tipo de conversación. Y una persona como yo, que de política, seamos francos, yo sé muy poco. Tampoco me considero un comunicador y tampoco considero que mi trabajo es simplemente entretener utilizando ese tipo de palabras. Yo simplemente me siento aquí, hablo con ustedes. Si tú eres de las personas que tienen la paciencia para escuchar mi estilo y la forma como yo comunico, tú vas a durar mucho tiempo. Ahora, si tú eres de las personas que tienen una mentalidad de TikTok, que simplemente lo que la gente le llama tu capacidad de atención, eso en un minuto, créemelo, este tipo de video y la forma como yo desgloso el tipo de contenido del cual yo estoy hablando no es para ti. Y si tú eres la persona con una mentalidad de TikTok, yo te sugiero que, como dicen algunos, voltee la página. Pero en este tipo de trabajo, como una forma de captarse y emocionar, como dicen algunos, de un votante de República Dominicana quien ahora mismo no reside en el territorio, de una persona que simplemente mira la política de lejos y, según la Constitución, como ciudadano dominicano, yo tengo el derecho a opinar, a participar y de una forma u otra contribuir un poquito sobre lo que yo considero lo que es la actividad y el comportamiento político en República Dominicana. Como dice un amigo mío, deja de hablar tanto y métete en el asunto porque eso es lo que la gente quiere escuchar. En este tipo de trabajo hay varias palabras que ustedes van a escuchar y es la palabra principio, coherencia, convicción, transfugismo, pero también la palabra preferida de todos los analistas políticos de República Dominicana, clientelismo. Realmente tiene la clase política, ya sea la tradicional o la emergente, principio cuando se habla de política. Mi respuesta es no. Tiene la clase política la necesidad de ser coherente entre la forma como ellos actúan
y la forma como ellos hablan, pero también la forma como ellos emiten cada uno de los criterios y la forma como ellos piensan resolver los grandes desafíos que tiene la República Dominicana. Mi respuesta es no. Coherencia no es algo que existe y debiera de existir cuando se habla del activismo político, no en República Dominicana, en toda parte del mundo. Hay otra palabra que yo le escucho mucho de aquellas personas que de una forma u otra se consideran como candidatos emergentes o son líderes de organizaciones políticas emergentes, y es la palabra convicción. Cuando se habla de principio, coherencia y convicción, son tres palabras que políticamente no se usan, no se utilizan. Pero en el argot popular del populismo, de la mayoría del nacionalismo y de muchas personas que de una forma u otra esperan la perfección en seres humanos emocionales, quienes a veces producto del fanatismo, ya sea ideológico, partidario, pero también ese fanatismo a la personalidad, esperan que las personas o la clase política o liderazgo político, la palabra principio, coherencia y convicción sea parte de su comportamiento. Lo cual, te voy a ser franco, es una tontería. Tú no le puedes pedir a ningún político que tenga principio. Tú no le puedes pedir a ningún político que sea coherente, y tú no le puedes pedir a ningún político que de una forma u otra se apoye en lo que son sus convicciones. Y menos una sociedad como República Dominicana, donde, seamos francos, el nivel de conocimiento político de la mayoría de los votantes, seamos francos, es muy pobre. Y te lo está diciendo uno que de política no sabe nada. Yo siempre he creído que en República Dominicana hay 5 razones por que la gente vota por un candidato político. Yo pienso que la número 1 es eso que la gente llama el fanatismo partidario. Mucha gente vota simplemente porque son candidatos, simpatizantes o aspirantes o militantes de una organización política. Yo siempre he creído que la razón número 2, tal vez yo estoy equivocado, pero en una sociedad como República Dominicana mucha gente dirá que la propuesta política. No es la propuesta política. Es la capacidad que tenga el líder político de una forma u otra de establecer una empatía que de una forma u otra se convierta en acciones para resolver los problemas que ese individuo tiene. Pero eso es que en un país como República Dominicana el Estado es un Estado paternalista, porque el Estado resuelve. Y cuando tiene la capacidad de comunicar a través de la retórica política, del discurso político, pero también de ese tipo de fábula política que utilizan mucho la clase política en República Dominicana, las propuestas políticas son innecesarias, porque producto del bajo nivel de una gran mayoría de los votantes de República Dominicana, la propuesta política, ninguno de ellos vota por eso. Pero yo podría decir que la razón número 2 por qué la gente vota en República Dominicana, donde la propuesta política del gobernante es sumamente importante y la propuesta política, entre comillas, de los que están en oposición es sumamente importante. Y a los analistas políticos les gusta escuchar la palabra propuesta política. En una sociedad donde la gente, la propuesta política, al momento de echar su voto, es a lo que menos le hace caso. Otro elemento que yo considero que el número 3 de por qué las personas votan, y eso que la gente llama el liderazgo. Si tú eres una persona que tú tienes un liderazgo, ya sea porque tú tienes enorme capacidad de conectar, crear empatía y de una forma u otra transferir lo que es esa visión que tú tienes de cómo resolver los grandes desafíos, pero también esa capacidad de tú convencer a las personas y crear el entusiasmo de mucha gente que van a seguir lo que son tus postulados, tus ideas, pero cada una de las proposiciones políticas que tú tienes para resolver ese gran desafío. No cabe duda que si tú eres un individuo con un gran liderazgo, mucha gente va a votar por ti. No por tu propuesta política, sino porque tú tienes esa capacidad de liderazgo. Y una de las cosas que tiene que tener todo líder es la capacidad de establecer empatía, de entender las necesidades,
ya sean materiales, espirituales, familiares, sociales, como ustedes quieran llamarle, que de una forma u otra conecta con esas necesidades que tienen los votantes. Por eso yo siempre considero que en un país como República Dominicana, una de las terceras razones por la cual la gente vota por un candidato es por esa capacidad y ese liderazgo de arrastre que dicha persona tiene. Y en los últimos 50 años de la actividad política en República Dominicana, seamos sinceros, nosotros hemos conocido alrededor, ¿cuántos? 5 líderes. Déjame ver. Juan Bosch, José Francisco Peña Gómez. ¿Cuál es el otro? Oh, Joaquín Balaguer, el expresidente Leonel Fernández. Son 4. ¿Qué otro gran liderazgo nosotros conocemos? Si ustedes creen que hay un quinto, pónganlo en los comentarios, porque para mí yo nada más reconozco esos 4. Después los otros son líderes que de una forma u otra se apoyan del liderazgo de la otra persona, como fue el caso de Danilo Medina, el caso de Jacobo Magluta, y una serie de líderes que son lo que yo le llamo líderes intermediarios en ciertas organizaciones políticas, que realmente cuando se habla de liderazgo, de esa capacidad de establecer empatía con los votantes y que los votantes lo ven como una especie de mesías, de ejemplo a seguir, pero también un individuo que tiene idea, que crea las pasiones dentro de la clase votante, son muy pocos. Y yo creo que nada más hay 4. Si hay un quinto, ustedes me lo mencionan. Como ve, la tercera razón por la cual la gente vota en República Dominicana va a partir del liderazgo de la persona. El liderazgo, tú quieras aceptarlo o no, puede ser inducido, pero también puede ser aprendido y puede ser heredado. Si no, pregúntaselo a Pelegrín Castillo, a Vinicio Castillo, pero también ahora mismo uno de los emergentes liderazgos de República Dominicana, cuando se habla del hijo de el expresidente Leonel Fernández, cuando hablamos de Omar Fernández, y no hablemos también de ese líder emergente, entre comillas, cuando hablamos de Ramfi Domínguez Trujillo, quien es nieto del ex dictador Rafael Leónidas Trujillo, lo cual desde mi punto de vista es un liderazgo heredado. Por eso que yo te dije al principio que en República Dominicana nada más ha habido 4 grandes liderazgos en los últimos 50 años. ¿Cuál ha sido el más grande? Eso va a depender del fanatismo partidario, pero también de la afiliación y el culto a la personalidad, partiendo de qué tan profundo o qué tanto llegó esa persona o ese tipo de liderazgo en cambiar lo que es la forma como tú ves la política, pero la forma también como ese tipo de liderazgo ha contribuido para el desarrollo de la nación en todos los órdenes económicos, sociales, políticos. Pero eso es otro tipo de trabajo. Cuando se habla de la República Dominicana, yo creo que hay una cuarta razón por la cual la gente vota, aparte de la que yo mencioné anteriormente. Aquí es donde viene la famosa palabra que yo le dije al principio, y se llama el clientelismo político. Mucha gente vota porque simplemente eso es lo que la clase política ha vendido a través de ese tipo de narrativa, a través de la propaganda, a través de la demagogia, a través de la vendedera de sueños. Pero sobre todo cuando hablamos de un líder que de una forma u otra es el presidente de la República, porque él tiene el control del dinero del Estado. Cuando tiene el control del dinero del Estado, tú estableces un tipo de relación paternalista entre los votantes o los ciudadanos y el Estado, el cual está representado por el presidente. Aquí es donde el clientelismo político es la cuarta razón por la cual la gente vota por determinada candidatura. Si no, pregúntaselo al expresidente Leonel Fernández, también pregúntaselo a Trujillo, pregúntaselo a Balaguer, pregúntaselo a Danilo Medina y pregúntaselo ahora al actual presidente de la República, Luis Abinader, quienes utilizaron y están utilizando y explotando lo que es el clientelismo político o el poder del Estado, para de una forma u otra inducir lo que es la votación de una gran mayoría de la población, que producto de ese sentimiento paternalista que promueve el Estado, ellos votan por las personas que les resuelve su problema.
Aquí es donde, producto de ese comportamiento político, la clase política tradicional en República Dominicana siempre se ha apoyado en ese tipo de clientelismo político para crear el entusiasmo, la simpatía de muchas personas que son militantes, seguidores, dirigentes y simpatizantes de cualquier organización política, y más si esa organización ha estado en el Estado, como el caso del Partido de la Liberación Dominicana y su candidato Abel Martínez, pero también el caso del expresidente Leonel Fernández, del Partido La Fuerza del Pueblo, y no hablemos en este momento cuando hablamos de Luis Abinader. Razones por las cuales cuando se habla de eso del clientelismo político, cualquier tipo de organización emergente no tiene lo que alguna gente llama los recursos económico para tener ningún tipo de influencia cuando se habla del clientelismo político como un método que utiliza la clase política para llevar, inducir a los votantes a las mesas de votaciones para que voten por determinada candidatura. Por eso yo soy lo que pienso que esa es la cuarta razón, y más en un país como República Dominicana, donde producto del auge de eso que yo estoy hablando, del clientelismo político, muchos dominicanos tienen la mentalidad de dame lo mío. Pero no son muchos, no son tantos, pero son lo que la gente me escucha y son lo que la clase política, como una especie de pataleo, cuando ellos pierden o no tienen posibilidad de llegar a la presidencia, utilizan el clientelismo político como la razón por la cual ellos perdieron o la razón por la que ellos no ganaron. Razones por las cuales mucha gente dice que ellos perdieron porque simplemente el Estado compró cédula, el Estado comenzó a regalar dinero de por mayor en todas las regiones, en todos los liderazgos locales como una forma de tener el dinero, o como dicen en este momento, la capacidad de logística, porque ahora son muchas las personas que son parte o miembros de cualquier organización política o dirigente político que si no hay logística, ellos no se mueven. Y hay muchos votantes que si ellos no ven la logística en sus manos, tampoco ellos se mueven. Porque muchas personas, no la gran mayoría, realmente ellos le tienen precio a su voto o su capacidad de no votar, lo cual es un producto del clientelismo político. Y no hablemos de la capacidad clientelar que tiene el Estado a través del presupuesto de publicidad de todas las instituciones del Estado, de una forma u otra, de acaparar y tener el monopolio de lo que son ese tipo de narrativa que el Estado, a través de todas esas bocinas, a través de la publicidad, a través de los anuncios publicitarios, como una forma de cautivar y crear lo que yo siempre he creído es una diferencia entre lo que es la realidad política, social, económica de República Dominicana y la que ellos tratan de mostrar a través de los anuncios, de las bocinas, pero también de esa narrativa que ellos venden, en la cual la publicidad del Estado es el elemento principal. Publicidad y dinero del Estado, que es lo que empuja y está detrás del clientelismo político. Pero yo siempre he creído que cuando se habla de clientelismo, tanto el que vende como que compra es responsable. Y yo siempre he creído que tan responsable es la clase política por utilizar y explotar el clientelismo político, como también son los votantes que venden su voto a quienes la democracia y la búsqueda de la solución de los grandes desafíos que tiene República Dominicana, a ellos no le importa, porque a ellos no le importa lo que es el beneficio del colectivo, a ellos le importa el llamado beneficio personal. Claro, como una forma de seguir hablando sobre este tipo de tópico, no cabe duda que la quinta razón por la cual las personas votan por determinada candidatura, la cual no favorece a los partidos emergentes, yo tendría que decir que eso que la gente llama el tipo de campaña política. Aquí yo siempre he creído que hay una diferencia entre campaña positiva y campaña negativa.
Y hay muchas personas o muchos líderes políticos que de la única forma que ellos alcanzan cierta relevancia políticamente en base no a sus propuestas políticas, sino a esa enorme capacidad de hacer campaña sucia en contra de su contrario. Y un país como República Dominicana, donde la gente le gusta lo que alguna gente llama las desgracias de los otros, cuando ellos escuchan cualquier tipo de campaña política en contra de otro político, ellos basan su voto no en base a la propuesta política del candidato, sino a la capacidad que tiene ese candidato de hablar negativamente o cuestionar cualquiera que sea la conducta de cualquier tipo de individuo que tiene aspiraciones a cualquier cargo electivo, pero también cuando hablamos de todos los funcionarios del gobierno, no te quepa la menor duda. La campaña sucia en contra de determinada figura política en República Dominicana hace su trabajo. Y hay muchos estrategas políticos que utilizan la campaña sucia, como dicen algunos, entre bastidores, para de una forma u otra dañar la imagen pública de siempre aspirante a cualquier cargo electivo, ya sea presidencial, pero a nivel congresional, como una forma de dañarle la imagen, porque hay una parte de la población, como dije anteriormente, que le gusta votar por personas que tienen de una forma u otra una imagen pública que llama la atención, que cree entusiasmo, pero con una imagen pública positiva, que de una forma u otra los votantes lo ven como un individuo que tiene posibilidades reales de resolver los problemas. Y ese tipo de campaña sucia lo primero que hace es que daña la imagen pública de ese aspirante de la República. ¿Quién es el individuo que yo creo que en términos estratégicos, cuando se habla de utilizar la campaña sucia en contra de su contrario? Para mí en este momento es cuando se habla del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, y esa enorme capacidad que ellos tienen de crear ese tipo de campaña sucia por detrás, como lavándose la mano por Pilato, como que ellos no fueron los responsables, sino pregúntaselo al expresidente Leonel Fernández de lo que yo estoy hablando en este momento. Pero también pregúntaselo a esos sectores fácticos. Cuando se habla de República Dominicana, cuando ellos empezaron esa campaña sucia en contra del expresidente Hipólito Mejía, en lo cual lo acusaron de un paquete de cosas. Y la campaña sucia que más se utiliza en República Dominicana cuando se habla de la clase política es simplemente añadir la palabra corrupto o corrupción, o permitió la corrupción cuando se habla de todos los aspirantes a la presidencia de la República. Toma el caso, por ejemplo, ahora mismo de este muchacho, el hijo del expresidente Leonel Fernández, Omar Fernández. Lamentablemente, cuando tú analizas lo que es el comportamiento político de los votantes de República Dominicana, tú quieras aceptarlo o no, ese elemento de corrupción asociado a su padre, el expresidente Leonel Fernández, está afectando y va a afectar la carrera política cuando hablamos de las posibilidades reales que tiene Leonel Fernández de ganar la senaduría y en el futuro de llegar a la presidencia. Esa nube negra de la corrupción de su padre lo está de una forma u otra envolviendo y atrapando. Es una realidad política, lo cual eso te dice a ti que desde mi punto de vista, la quinta razón por qué la gente vota por determinado candidato es porque simplemente hasta este momento, producto de tener un buen equipo de campaña, de una buena promoción, una buena imagen y un tono y un modo de cómo ese individuo establece de una forma u otra, trata de transmitir lo que son sus convicciones y sus ideas, de una forma u otra, eso se traduce en voto. Por eso yo siempre he creído que uno quiera aceptarlo o no, en un país como República Dominicana, una excelente y bien estructurada campaña política en favor de determinado candidato es la quinta razón por la cual la gente vota por determinada candidatura. Pero cuando se habla de República Dominicana y se habla de los grandes líderes que todos conocen, y ese liderazgo que aspira a la presidencia que nadie conoce, aquí es donde la propaganda política
la palabra principio, coherencia, convicción, transfugismo y clientelismo están todas asociadas. Y en la forma como estos líderes políticos, ya sean emergentes o líderes políticos tradicionales, manejan esos 5 conceptos, los cuales yo le estoy hablando, existen posibilidades de que de una forma u otra alguno de ellos alcance lo que son su meta. Tómalo de esa forma, para que tú veas la enorme capacidad que tiene la promoción política y la capacidad de manipulación, pero también el clientelismo político. Y simplemente analicemos el caso de las encuestas y la enorme influencia que tienen las encuestas cuando se habla del votante de República Dominicana, en la cual muchos de ellos no votan por convicción, no votan por coherencia o simplemente por principio, ellos votan por fanatismo. Y ellos votan por ese famoso culto a la personalidad, pero también votan porque de una forma u otra el individuo tiene cierto aspecto ideológico en la forma como él habla, cual se parece un poquito a lo que ellos piensan. Por ejemplo, según las encuestas que yo he visto, yo podría sumarla en 2. Según la mayoría de las encuestas, Luis Abinader, ahora mismo, si las elecciones fueran en este momento, él ganaría con un 55 o 58%. Cuando tú hablas de Leonel Fernández, hay un 20-25%. Cuando tú hablas, por ejemplo, de Abel Martínez, te hablan de un 9 o un 12-13%. Pero parece mentira. Mucha gente pensaba que Miguel Vargas era la cuarta figura, no. En este caso, la cuarta figura se llama Roque Espaillá, que ahora mismo tiene 1.5%. Y no hablemos después también de Miguel Vargas, que tiene un 1%. Y después la próxima figura de la cual nosotros tenemos que hablar es de Carlos Peña. Y por último, yo tengo que hablar un poquito sobre la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, ya sea producto de ese tipo de cláusula constitucional. En este momento a él no le está permitido aspirar a la presidencia. Ser candidato a la presidencia, porque él puede aspirar a todo lo que le dé la gana, aun cuando la Constitución no se lo permite. Pero producto de esa traba constitucional, Ramfi Domínguez Trujillo hasta este momento no es considerado como un aspirante a la presidencia de la República. Por eso es que ustedes ven que su nombre, ustedes no lo van a ver en ninguna de las encuestas. Por eso yo siempre he creído que en República Dominicana, si tú tienes dinero, tú tienes la capacidad, de una forma u otra, de crear ese tipo de campaña, la que hace que tu nombre, el pueblo, lo reconozca o esté en lo que es la mente colectiva del votante dominicano en las elecciones presidenciales o congresionales. Aquí es donde la capacidad de tú tener control sobre lo que es ese tipo de elementos que yo siempre le hablo a ustedes. Cuando se habla del clientelismo político, es simplemente importante tener lo que alguna gente le llama recursos. Y en este momento no te quepa la menor duda. Cuando se habla de Luis Abinader, el expresidente Leonel Fernández, Abel Martínez, que son parte o aspirantes a la presidencia de las 3 organizaciones políticas más grandes de República Dominicana, ellos tienen recursos políticos. Para ellos tener una buena estructura política, para ellos tener lo que yo considero una buena propaganda política, la cual posiciona políticamente sus candidatos. Producto de ese tipo que yo estoy hablando en este momento, cuando se habla de la enorme capacidad que tiene el presupuesto de tú costear la tan costosa campaña electoral de la República Dominicana, yo sé de lo que pienso cuando tú hablas de Miguel Vargas, pero también cuando tú hablas de Roque Espaillá, y no hablemos de Carlos Peña y Ramfi Domínguez Trujillo. Ellos tienen pocas posibilidades de tener una estructura de campaña fuerte, pero tampoco tienen la capacidad de tener una campaña política la cual posicione a sus candidatos con buenas posibilidades de alcanzar buenos números cuando se habla de las elecciones municipales, también congresionales. Por eso que yo siempre he creído que cuando tú hablas de candidatura, no voy a decir emergente, no. Son emergentes en el sentido de que la gente ahora le está prestando atención. Pero cuando tú tienes el 1.5% de la población que puede votar por ti, o tú tienes un 1% o 0.5%, seamos francos, tus posibilidades en las elecciones del 24 son reducidas. Por eso cuando se habla de la figura de Roque Espaillá, que mucha gente lo conoce como el cobrador,
quien era el candidato a la presidencia del Partido Socialista Cristiano, quien él renunció, y ahora él va a ser el candidato del Partido La Esperanza Democrática, al cual el líder es Ramfi Domínguez Trujillo, quien no puede aspirar a la presidencia de la República por las razones que yo expliqué anteriormente. Otra de las figuras también yo puedo decir cuando se habla de Carlos Peña, el predicador, quien es el aspirante a la presidencia o candidato a la presidencia de la República por el partido Generaciones de Servidores. Hay algo que nosotros tenemos que entender. Aquí es donde la palabra principio, coherencia y convicción. Yo siempre he creído que cualquier partido emergente nuevo le hace daño cuando lo establece como la forma de captar la atención de muchas personas que no están satisfechas del gobierno, porque eso limita el crecimiento y la capacidad de conseguir recursos en un país como República Dominicana, donde mínimo tú tienes que sacar el 5% para que la Junta Central Electoral te dé cierto chelito y tú no pierdas eso que la gente llama el poder jurídico de esa organización política. Ahora, si tú caes dentro de esas organizaciones políticas que llegan al 5%, tú caíste en gracia, como dicen algunos, y tú eres un partido que tú tienes grasa, utilizando ese lenguaje del tigueraje. Y cuando se habla de Roque Espaillá, el cobrador, y de Carlos Peña, el predicador, ambos son candidatos a la presidencia de organizaciones políticas pequeñas. Eso te dice a ti que si tú tiras el idealismo político a un lado, si tú tiras ese tipo de, ¿cuál es la palabra? Ese tipo de fanatismo ideológico, en la cual tú le exiges a esas personas que tengan principios, coherencia y convicción en base a lo que ellos dicen, en la forma como actúan, como organización política, ellos nunca van a crecer. Y todas esas organizaciones políticas siempre van a ser pequeñas. Porque como dije anteriormente, a cada una de esas organizaciones pequeñas, aún ellos tengan un buen liderazgo político, si ellos tienen la capacidad de promoverlo a través del uso del capital, llámese el dinero, a ellos se les hace muy difícil que simplemente sean tomados en cuenta por los votantes de República Dominicana, porque simplemente ellos no tienen la capacidad de promover sus ideas y sus propuestas políticas, pero también ese tipo de liderazgo que es posible que una gran población de República Dominicana lo esté buscando. Por eso yo soy de lo que pienso que cuando se habla de la política en República Dominicana, la palabra principio, coherencia, convicción, producto de ese clientelismo político y del alto costo del dinero y hacer campaña en República Dominicana, son principios, un tipo de coherencia y un tipo de convicción que estanca políticamente cualquier organización política, pero también cualquier líder político. Si no, pregúntaselo a Guillermo Moreno, que durante 20 años él actuaba en base a un principio, quería ser un hombre coherente y de una forma u otra él decía todo lo que decía en base a su convicción. Y ahora él es simplemente el candidato a la senaduría por un partido establecido. Lo que te dice a ti que Guillermo Moreno entendió. Cuando se habla de principio, coherencia y convicción, son elementos que no te llevan a la victoria. Y en última instancia, lo que el votante quiere no es realmente el yo ver que tú seas un hombre de principio, o que tú seas un individuo coherente, o que tú tengas convicción. No, a ellos lo que le interesa es resultado. A ellos lo que le interesa es, de una forma u otra, ellos quieren saborear lo que es estar en el poder y la capacidad de ellos discutir cuando se van de una forma u otra a buscarle soluciones a los grandes desafíos que tiene República Dominicana. Y cuando tú estás en la mesa de negociación, ahí es cuando realmente tú tienes la capacidad de tú establecer lo que son tus ideas. Pero yo soy de lo que pienso que cuando se habla de la figura como de Ramfi Domínguez Trujillo, cuando hablamos también de Roque Espaillá, de Carlos Peña, hay algo que nosotros tenemos, que yo le estoy diciendo a ustedes. La única forma que ellos van a crecer y van a ser figuras significativas cuando se habla de República Dominicana es cuando ellos entiendan que el principio, la coherencia y la convicción realmente lo único que produce es
un tipo de fracaso que con el tiempo se va convirtiendo en una bola de nieve y simplemente quedan en el olvido. Y cuando alguien te cuestione a ti porque tú eres un hombre sin principio, porque tú eres un individuo que tú no tienes coherencia o tú no tienes convicción, a ese tipo de individuo yo le llamo idealista político, que de una forma u otra no han entendido cómo se hace política, no en República Dominicana, no, en toda parte del mundo. Razones por las cuales, si yo veo que Roque es para allá, por las razones que sea, él hace mañana cualquier tipo de alianza política con el PLD o el PRM, yo no lo critico, siempre y cuando da como resultado que por dichas alianzas él adquiere cierta cuota de poder al momento de tomar decisiones. Pero eso mismo también ocurre con Carlos Peña, pero también ocurre con Ramfi Domínguez Trujillo. Tres aspectos que estas tres figuras que pueden ser consideradas como emergentes en República Dominicana tienen que entender. La palabra convicción, coherencia, pero también principio. Si los votantes y los militantes y simpatizantes no ven resultados, créemelo, ellos son los primeros que abandonan el barco. Porque un liderazgo realmente no se define por su principio o por su coherencia o por su convicción, no. Un liderazgo lamentablemente se define por los resultados de sus acciones. Por eso yo no critico a nadie que tire los principios a un lado, que tire la coherencia a un lado o cualquier tipo de convicción y de una forma u otra sea pragmático políticamente y haga cualquier tipo de acuerdo político como una forma de que su organización política sobreviva, como una forma de que su liderazgo político tenga un mayor alcance a nivel nacional, de ese tipo de individuos que de una forma u otra ellos no están de acuerdo con los postulados, con los pronunciamientos y con la propuesta y el estilo que tiene ese candidato o líder político. Por eso es que cuando se habla de política, el pragmatismo político es lo que siempre debe prevalecer. Producto de ese pragmatismo político fue que el expresidente Leonel Fernández alcanzó la presidencia de la República cuando tuvo que aliarse al reformismo. Es una figura tan sabionda, tan intelectual. El hombre que de una forma u otra, el único que tiene esa capacidad de conceptualización, tiró los principios, la coherencia y la convicción política y entendió que el pragmatismo político era la única herramienta que él tenía para alcanzar el poder, él simplemente lo hizo. Y si tú eres simpatizante, militante, lo que tú quieras, de la figura de Ramfi Domínguez de Trujillo, de Roque Espaillá, pero también del Carlos Peña, si él hace cualquier tipo de acuerdo político, él no está rompiendo con sus principios. Él no está dejando de ser una persona coherente. Él simplemente no le está faltando a su convicción. Porque la única convicción que todo político tiene que tener es la capacidad de llegar al poder para poder cambiar la forma como vive el pueblo dominicano. Y al final al pueblo no le importa cómo tú llegaste, sino los resultados y las cosas que tú hiciste cuando tú llegaste a él. Por eso en cuestiones políticas tenemos que sustituir ese idealismo político de esa mayoría de líderes emergentes y simplemente sustituirlo por el pragmatismo político. Si dicho pragmatismo es una forma que te conduce a tu alcanzar lo que son las metas que tú te estás estableciendo como líder político, que de una forma u otra está llenando las necesidades más básicas del pueblo dominicano y de las personas que siguen tu liderazgo. Hasta que Ramfi Domínguez Trujillo no entienda eso, hasta que Roque Espaillá no entienda eso, pero también Carlos Peña no entienda eso, de una forma u otra ellos siempre serán líderes pequeños, pero también serán presidentes de organizaciones políticas que de una forma u otra, al final, producto de esa necesidad económica que cuesta mantener cualquier tipo de estructura política de República Dominicana, ellos al final terminarán siendo parte de ese equipo, de ese paquete de partidos pequeños que son partidos bisagra. Quienes, tú quieras aceptarlo o no,
Es un mecanismo que se utiliza como una forma de supervivencia política. Cuando se habla de República Dominicana, en la que los grandes partidos mayoritarios se comen a lo minoritario. Ya que donde el principio político, la coherencia y la convicción, tú quieres aceptarlo o no son la forma de cómo tú alcanzar el poder cuando se habla de República Dominicana, pero tampoco la forma de cómo tú alcanzar lo que es ser una figura importante e influyente cuando se habla del panorama político en República Dominicana. Señores, yo no le quito más tiempo, yo espero que este tipo de ideas, de comentarios, como ustedes quieran llamar, de una forma u otra le haya servido de algo. Si ustedes creen que fue así, por favor suscríbanse a este canal, denle me gusta, hagan un paquete de comentarios, de esa forma el algoritmo le da la gana y este tipo de contenido se le envía a la mayor cantidad de personas. Por ese lado, realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día.